Bienvenidos a Ecos Literarios. Continuamos con la épica historia de Desolate Era, donde el camino hacia la inmortalidad está lleno de desafíos. Acompáñanos en los siguientes capítulos. Capítulo 6. Pani, fuera del Palacio Divinidades. Todos vosotros, retrocedid, dijo Silvermon. Todos los discípulos del monte Inerear presentaron todos apresuradamente salidos de la región vacía. Silvermon agitó el brazo y un golem de más de 3 metros de altura surgió de la nada. El cuerpo del golem parecía completamente metálico, y su brazo tenía 6 aros alrededor. Junior aprendiz de hermano, este es el sexto golem, dijo Silvermon. Gracias, hermano aprendiz de aprendiz. Nin estaba lleno de anticipación. Silvermon, Whitewaterhound y Little Chin abandonaron inmediatamente el campo de batalla. En cuanto a los otros discípulos del monte del cercano, todos ellos revelaron miradas de asombro y curiosidad. El tío amo va a duelo un golem. El patriarca está a punto de mostrar su poder. El pequeño patriarca está desafiando inmediatamente al sexto golem al llegar al poder. Me imagino que está bastante seguro de ser capaz de derrotarlo. Es solo un adepto de Ban Xiang, pero en realidad se atreve a luchar contra el sexto golem. ¿Qué nivel de penetración en el Dao debe haber alcanzado el pequeño patriarca? No es de extrañar que el patriarca Subhuti lo tomara como discípulo. Realmente es un monstruo sin igual. He estado en la montaña durante miles de años, pero todavía no puedo derrotar al sexto golem. Tuve que servir como noviciado para poder adquirir una técnica de nivel de divinidades de octavo nivel, gruñó un viejo director de Void, desafiando al sexto golem tan pronto como sube la montaña. Formidable, formidable en efecto. Incluso en el mundo mayor de donde vengo, es raro que un genio semejante llegue en innumerables vidas. Estos seres humanos, monstruos y Fiend Gods hablaron en alabanza. Como lo veían, puesto que Nin había sido elegido por el patriarca Subhuti como su discípulo, era ciertamente extraordinario. Además, ese viejo demonio Silvermon, el administrador de este palacio divinidades, fue también un discípulo personal del patriarca Subhuti. Desde que eligió el sexto golem para Nin, probablemente se sintió seguro de que Nin podría vencerlo. Formidable. Un genio sin igual. Increíble. Los discípulos del monte Inereart estaban llenos de ansiedad mientras esperaban a ver los motivos del juicio. Nin estaba intercambiando miradas con el lejano sexto golem. Desde muy lejos, el pequeño Nin estaba animando, maestro, amo, venció al moco de ese golem. Chico pequeño de Ban Xiang, si quieres vencerme, saca tu poder. El golem de 3 metros de altura gruñó, luego agitó su mano mientras una espada larga apareció de pronto en su interior. Una espada de Dark North apareció en cada una de las manos de Nin también. Matad. Nin cargó de inmediato. Todos los discípulos del monte Inereart presentes, así como el viejo demonio Silvermon, estaban observando cuidadosamente esta batalla. Después de dominar el Dao Paz del Gale, la velocidad de Nin se había hecho increíblemente rápida, sopló hacia adelante como una ráfaga de viento y llegó antes del sexto golem, y sus espadas Dark North instantáneamente salieron como 2 rayos de deslumbrante luz de espada. Después de experimentar el sueño de 1000 años, las artes de la espada de Nin se habían vuelto claramente más firmes y más estables, y sus movimientos eran más puros y exquisitos también. Explosión. El golem salió con su espada larga, y la tierra pareció temblar. La espada larga se derrumbaba con el peso de una montaña, y Nin podía incluso ver con sus ojos desnudos la vaga ilusión de montañas masivas que aparecen a su alrededor. El poder y el aura de esta postura de espada causaron que Nin se sintiera completamente asombrado. No está bien. La diferencia en el poder es demasiado grande. Nin, al ver la ilusión de montañas masivas que se habían manifestado alrededor de la cuchilla del golem, instantáneamente se sintió completamente incapaz de resistir. La profundidad del Dao sin forma. Sus propias 2 hilazas de luz de espada se volvieron tan finas como la seda, haciéndose incomparablemente suaves. Auge. La espada larga del golem se estrelló contra las 2 espadas de Dark North. Una oleada de poder invencible aplastado hacia abajo, y Nin fue enviado volando por el aire como un meteoro. Solo se detuvo cuando llegó al borde del terreno de prueba, donde una barrera casi invisible se cernía en el aire. La barrera bloqueó la caída de Nin, pero sus 2 espadas Dark North también fueron enviadas volando en el aire, y luego se estrellaron contra la barrera restrictiva y cayeron al suelo. Admito la derrota, dijo Nin a toda prisa. La carne de sus 2 manos se había abierto completamente y la sangre corría por todas partes. Solo un solo intercambio de golpes, pero su espada había sido derribada. Esta diferencia de poder era simplemente demasiado enorme.
Pero los muchos discípulos del monte Innerear que estaban observando fuera de los terrenos del juicio, sean humanos, monstruos o Fiendhot, todos estaban completamente sorprendidos por lo que acababan de ver. Parpadearon. Como lo veían, Nin era el elegido del patriarca Subhuti, y así seguramente debe ser extraordinario. Incluso cuando estos otros discípulos habían llegado por primera vez a la montaña, en general eran capaces de derrotar al segundo o tercer golem. Algunos de los más poderosos fueron capaces de derrotar el cuarto o incluso el quinto golem. Ninguno de los presentes había sido capaz de derrotar al sexto golem de inmediato, pero a lo largo de los muchos años de historia del monte Innereart había habido algunos que habían derrotado al sexto golem al llegar. Los estados de estos discípulos eran mucho más bajos que los de Nin. Nin era discípulo del patriarca. Todos los demás discípulos creían que Nin iba a hacer que ocurriera un milagro. Pero por desgracia, este extraordinariamente extraordinario Hinin fue derrotado en un solo golpe. Ni siquiera era capaz de luchar. Maestro. La pequeña In miró hacia Nin, con sentimientos apretados apareciendo en su pecho. Su amo era la figura número uno en su conclave, y ella había pensado con certeza que su amo iba a deslumbrar a todo el mundo con su poder al llegar al monte Innereart. Pero en realidad había sido derrotado tan miserablemente. Maestro debe estar sintiéndose horrible ahora mismo. Y había tantos discípulos del monte de los cercanos observando. Ese desgraciado viejo bastardo, Luna de Plata, él es el que le dijo al maestro que luchara contra el sexto golem. Nin, niño, el perro de aguas bravas tampoco esperaba esto. La luna plateada que llevaba el ventilador agitó apresuradamente su brazo, recogiendo el sexto golem. Corrió a toda prisa. Junior aprendiz de hermano, no lo hice, yo no sabía exactamente lo fuerte que eras, pero desde que el maestro te tomó como un nuevo discípulo, Silvermon no había hecho esto a propósito. Sabía exactamente cuán rigurosos y exigentes eran los requerimientos del patriarca Subhuti para aceptar nuevos discípulos. Aquellos que fueron aceptados como discípulos antes de convertirse en inmortales celestiales o dioses empíreos eran todos increíblemente talentosos, tan monstruosamente habilidosos como para causar terror total. Por lo tanto, había adivinado que este nuevo aprendiz de hermano menor, Hinin, debería ser capaz de dar el sexto golem una buena pelea. Incluso si fuera a ser derrotado, debería haber sido capaz de luchar durante bastante tiempo antes de perder. No había esperado en absoluto que Nin sería derrotado con un solo golpe y que no sería capaz de luchar en absoluto. No es culpa tuya, hermano mayor aprendiz. Nin sacudió la cabeza. Podía darse cuenta de que los seres humanos espectadores, los monstruos y los Fiendgods tenían una mirada de sorpresa, perplejidad e incluso desdén escondido en sus ojos. Es evidente que estos cultivadores inmortales se preocupaban más por la fuerza, a pesar de que su estatus era alto, si no era lo suficientemente fuerte, otros aún no mirarían en sus corazones. Fue simplemente que no era lo suficientemente fuerte, dijo Nin. El sexto golem realmente supera mis límites actuales. Fue culpa mía, dijo Silvermon apresuradamente. Este joven aprendiz de hermano había sufrido una derrota tan grande en su primera prueba al subir la montaña, y él había sido el que había elegido al oponente. Naturalmente se sentía muy avergonzado. Dijo apresuradamente, teniendo en cuenta las técnicas de espada que exhibiste, definitivamente no tendrías problemas en derrotar al tercer golem, y en cuanto al cuarto golem, tienes una oportunidad también. ¿Cuál te gustaría elegir? El cuarto golem, dijo Nin. ¿Qué tal si tomas un descanso y luego peleas? Preguntó Silvermon. Nin sacudió la cabeza y se rió entre dientes. Yo fui derrotado al instante en esa batalla anterior. No consumí casi ningún poder divino en absoluto, como resultado. No hay necesidad de descansar. Silvermon, viendo la sonrisa en el rostro de Nin, no podía dejar de asentir mentalmente para sí mismo. Este joven aprendiz de hermano tenía una mentalidad impresionante, había sido derrotado frente a tantos observadores durante su primer juicio, pero permaneció bastante tranquilo. Silvermon asintió con la cabeza, luego agitó su brazo. Otro golem, un golem rojo ardiente, apareció en el campo de batalla. Este golem tenía 4 círculos alrededor de su brazo. Este tío maestro, Hinin, parece ser ordinario en el poder. En realidad era completamente incapaz de luchar contra el sexto golem. Derecha. Es muy insignificante. Pan y mi culo. Cuando subieras la montaña, probablemente también habrías sido derrotado por el sexto golem en un solo golpe. Yo solo soy la bestia del espíritu de mi maestro, mientras que Hinin es discípulo del viejo patriarca.
Incluso tengo que dirigirme a él como patriarca. ¿Cómo puedes comparar a los dos? Cuando llegué por primera vez, también pude derrotar al cuarto golem. Mira, está empezando. El patriarca está empezando a luchar contra el cuarto golem. Los discípulos del monte Innereart habían sido originalmente llenos de admiración hacia Nin, pero ahora se enteraron que este Jinin era más bien Tan. De hecho, en comparación con el resto de ellos cuando llegaron por primera vez a la montaña, el rendimiento de Nin fue promedio en el mejor de los casos. Era completamente insólito. En realidad, muchos de estos otros discípulos eran los discípulos personales que habían sido aceptados por los verdaderos inmortales o dioses empíreos. Ellos también eran verdaderos genios de primera clase que los verdaderos inmortales y dioses empíreos habían elegido a través de los tres reinos. Ni siquiera los gustos de Adapto Blackstone o Adapto Nandath serían necesariamente elegidos por los verdaderos inmortales o los dioses empíreos. De esto, uno podía imaginar cuánto talento y capacidad de comprensión poseían estos discípulos. Algunos discípulos eran discípulos de inmortales celestiales. Algunos eran bestias espirituales. Otros eran sirvientes Fiend-God. Algunos de ellos habían estado simplemente en el nivel de Ban Xiang al llegar a la montaña. Algunos ya habían alcanzado el nivel primal. Algunos incluso habían alcanzado el nivel de vacío. Algunos Fiend-Gods del nivel de vacío habían vivido durante un tiempo increíblemente largo y habían nacido con un nivel muy alto de penetración en el Dao. Era normal que pudieran derrotar al quinto golem o sexto golem. En cuanto a los discípulos de los inmortales celestiales, también eran absolutamente extraordinariamente talentosos y podían absolutamente comparar a los gustos de Kang Wu-Hyu o del adepto Blackstone. Así que, la gran mayoría de estos discípulos que tuvieron que referirse a Nin como tío maestro o patriarca eran, en realidad, los genios sin igual de los mundos mayores de los que provenían. Algunos eran aún más monstruosamente formidables que eso. Pero las artes de espada de este patriarca no son malas. Parece que debería ser capaz de derrotar al cuarto golem. Derecha. Debería ser capaz de vencer al cuarto golem, pero apenas a la ligera. Derecha. Apenas. Los discípulos del monte Innereart dieron su evaluación. Hacia este Jinin, el discípulo del viejo patriarca que tenía un estatus increíblemente alto, ya no sentían demasiada reverencia por él. Barra oblicua. Una raya de luz de espada cayó en el pecho del golem. Ni siquiera se hundía en una sola pulgada antes de que se volviera incapaz de entrar en más profundidad. El golem se detuvo completamente. Miró fijamente a Nin sin mover y luego dijo en voz baja, «Usted ganó». Estos golems eran criaturas no vivas, incluso los Fiend-Gods de nivel de vacío que luchaban contra ellos no podrían destruirlos. Así, ser capaz de romper su capa externa de protección fue suficiente para simbolizar la victoria. Junior aprendiz de hermano, ahora puedes ir al cuarto piso del Palacio de las Divinidades y elegir una técnica a voluntad, dijo el Silvermon con una sonrisa mientras caminaba. Con una ola de su mano, recogió el golem de nuevo. Nin sonrió. Afortunadamente, él había experimentado el sueño del año. Antes, sus artes de espada se habían estabilizado y se habían vuelto más firmes, y su ejecución se había vuelto más profunda e impredecible también. Esa fue la única razón por la que fue capaz de derrotar al cuarto golem. De lo contrario, probablemente solo habría podido superar al tercer golem. Era lo que esperaba. Después de todo, se le había prohibido usar cualquier habilidad divina, resultando en su mayor fuente de poder, la mano Star Seising, siendo inutilizable. Su poder naturalmente sería mucho menor como resultado. Aunque se había convertido en el campeón de su conclave de destino inmortal, en realidad era un poco más débil que Kang Wu-Hyu, Xiamang Xisan y los demás cuando se trataba de su comprensión del Dao. Solo se había convertido en campeón gracias a la mano Star Seising. Hermano aprendiz es mayor, cuando los discípulos ordinarios del monte Innereart llegan primero a la montaña, ¿qué golem son generalmente capaces de vencer?, preguntó Nin. Los recién llegados son a veces un poco más débiles, mientras que a veces un poco más fuerte. En general, están a la par con usted, supongo. Sin embargo, generalmente han entrenado durante siglos antes de llegar, mientras que algunos han entrenado durante miles o decenas de miles de años, dijo Silvermon. Mientras charlaban, el sonido alrededor de ellos se bloqueaba de transmitir a otros. Nin se rió. Dado cuántos años los discípulos ordinarios han estado en la montaña, son definitivamente más poderosos de lo que fueron en el pasado. Parece que soy la persona más débil aquí en Mount Innerheart. Todavía. Nin seguía sintiendo completa confianza en sí mismo. Solo había entrenado 30 años y acababa de llegar a la montaña.
Después de 100 años, sin duda podría superarlos a todos. Y él también tenía la mano Star Seising en reserva. En estas pruebas contra golems, ya que sus habilidades divinas eran inutilizables, su mayor ventaja había sido neutralizada. Aún así, no importa que, en comparación con los discípulos ordinarios del monte Nereard, él estaba en el fondo del barril. Una torre de 30.000 metros empieza desde el suelo. Aún tenía que trabajar duro. Capítulo 7. 30 años en Mount Enerhard. Aprendiz hermano menor, ¿durante cuánto tiempo te has entrenado? Preguntó Silvermon. Más de 30 años, dijo Hinin. Silvermon instantáneamente empezó a reír. Ah, no es de extrañar. Eso lo explica. Así que solo has estado entrenando por alrededor de 30 años. Para que puedas derrotar al cuarto golem a pesar de haber entrenado para un periodo de tiempo tan corto. Confío en que en el futuro, aquí en Mount Enerhard, tu ritmo de mejora será igualmente asombroso. Nin sonrió. Gracias por sus amables palabras, hermano mayor de aprendiz. Bajo la mirada de muchos humanos, monstruos y Fiend Gods, Hinin y Silvermon entraron en el cuarto piso del Palacio Divinidades. La profundidad de cualquiera de los manuales de artes de espada situados en el cuarto piso era comparable a las 9 posturas completas de la espada de 3 pies. Esta verdad es una tierra bendita para aprender el Dao. Nin volteó a través de las versiones abreviadas de los manuales de artes de espada, que incluía algunas de las partes preliminares de cada técnica. Sus ojos y sus cejas bailaban expresivamente mientras leía. Tantas artes de espada, este lugar representa la iluminación colectiva ganada por innumerables espadas inmortales de los 3 reinos. Mi propia espada artes definitivamente mejorará dramáticamente después de que dibuje de la sabiduría de tantos otros inmortales de espada. Y así, la vida de Nin de aprender el Dao en Mount Enerhard había comenzado. Si quería dejar la tutela de su amo, tenía que ser capaz de derrotar al 9º golem y adquirir una técnica de 9º nivel del Palacio Divinidades. Solo entonces podría entrar en el Palacio de los 3 reinos, y solo entonces podría irse. Esto era un requisito previo. Tenía que ser entrenado como un discípulo personal sería entrenado, lo que significaba que tenía que ser capaz de entrar en el Palacio de los 3 reinos y aprender las habilidades divinas verdaderamente poderosas ubicadas dentro de ella. Esta fue la más fundamental de las expectativas que el patriarca Subuti tuvo para Nin como su aprendiz. Nin lo entendió muy bien. Nin y Yu Wei habían acordado que se reunirían en el futuro en el mundo Gran Xia. Y así, tuvo que entrar en el Palacio de los 3 reinos tan pronto como pudo. Nin no quería pasar siglos o milenios aquí en Mount Enerhard. Si verdaderamente pasó miles de años aquí, ¿qué ocurriría en el mundo a la gente que le importaba en el Gran Xia como Yu Wei, Autumn Leaf, Munordson o Yu Chisiyue? Tengo que derrotar al 9º golem tan pronto como pueda, idealmente dentro de unas pocas décadas. Esta era la meta de Nin para sí mismo, pero sabía muy bien lo increíblemente difícil que sería este objetivo. No puedo permitirme distraerme durante este periodo de tiempo en Mount Enerhard. Técnicas de Lotus, técnicas de voluntad divina, las pondré todas a un lado por ahora. Aquí, en el Palacio de Divinidades, me concentraré exclusivamente en los manuales de artes de espada. Espada artes, centrado en los ataques. Esta fue la decisión de Nin. El tiempo fluía lentamente. Nin, el perro de aguas bravas y el pequeño In pasaron su tiempo entrenando en Mount Enerhard. Y de hecho, el Whitewater Hound y Little Chin estaban aún más emocionados que Nin estar aquí. ¿Qué debería hacer? El tercer golem nos derrota con absoluta facilidad, dijo Little Chin, impotente. Parece que ni siquiera podremos vencer al segundo golem, dijo el perro de Whitewater, también desamparado. Los discípulos del monte Nereard eran casi todos los monstruos incomparablemente talentosos que vinieron de los 3 reinos. Algunos de los otros eran bestias espirituales de celestiales inmortales que habían entrenado durante mucho tiempo. En comparación, el perro de aguas bravas y el pequeño In habían entrenado por un periodo de tiempo muy corto. No hay nada que podamos hacer. Vamos a hacer trabajo manual, dijo el perro de aguas bravas. Esa es nuestra única opción. Little In asintió también. Y así, ambos fueron a aceptar las pruebas laborales manuales. Pasaron casi un mes entero desuesando manualmente los 100 kilómetros que rodeaban la Tierra. Solo entonces se les permitió elegir una técnica de tercer nivel del Palacio Divinidades. Las técnicas en el tercer piso del Palacio de las Divinidades, cualquiera de ellos cuando se coloca dentro del colegio negro-blanco se convertiría en la técnica más preciada del colegio. Jajajaja, para que alguien como yo pueda adquirir una técnica como esta.
King arrebató una copia de la canción de la espada Qiankun con excitación absoluta. Ahora puedo finalmente entrenar realmente en el gran Dao de Qiankun. ¿Estos son los escritos de un celestial inmortal en formaciones? El perro de Whitewater estaba sosteniendo un libro sobre formaciones. Él también estaba incomparablemente excitado. Ambos eran realmente extremadamente dotados. El tío Witte era un perro de aguas bravas, aunque en otros aspectos era bastante ordinario para una bestia de Dios, en un aspecto, era excepcional, su inteligencia. El pequeño In, a su vez, tenía talento absolutamente asombroso en el gran Dao de Qiankun. Incluso pudo usar la técnica de Void Blank, teletransporte espacial, al nivel de Xiantian. Aunque en ese momento, no había manera de que Little Qing pudiera realmente entender los profundos misterios y principios detrás de la teletransporte espacial, esta era su habilidad innata como una bestia de Dios. Todo lo que tenía que hacer era poder tocar un poco de este Grand Dao y ella podría teletransportarse. Ella no necesitaba realmente entenderlo, solo cepillarse contra el Grand Dao de Qiankun lo permitió. Sin embargo, ninguno de los dos había tenido un maestro realmente bueno. Nin tuvo la ayuda del Stellar Hall de la finca submarina y también tuvo la guía de Immortal Diankai. Tio White y Little Qing, sin embargo, tuvo que trabajar duro para estudiar por su cuenta. Habiendo llegado al monte Nereark, sin embargo, todo había cambiado. Tuvieron la oportunidad de interactuar con tantos humanos talentosos, monstruos y Fiend Gods. Los Fiend Gods en el nivel del vacío, en particular, habían vivido vidas extremadamente largas y su nivel de experiencia definitivamente no era inferior al de Diankai inmortal. Por el bien de Daran Inkara, que a menudo dan punteros a Little Qing y Tío Witte. Y de vez en cuando, los dos incluso tendrían la oportunidad de preguntar a los justos de los vestidos de blanco señor Gian o el viejo demonio Silvermoon para algunos consejos también. Pero lo más importante de todo. El patriarca Subhuti había comenzado a dar conferencias sobre el Dao. El patriarca Subhuti raramente expuso sobre el Dao, a veces, 10.000 años pasaban sin una sola conferencia. Sin embargo, desde que había tomado a Nin como discípulo, el patriarca Subhuti inmediatamente comenzó a dar conferencias mucho más abiertas sobre el Dao que antes, de hecho, él iba a exponer sobre el Dao casi cada mes. Esto era un hábito para el patriarca Subhuti, hablando en general, después de tomar a un nuevo discípulo, a menudo exponía sobre el Dao con gran frecuencia por un tiempo. Pero si no tomó a un nuevo discípulo, él solo explicaría sobre el Dao cuando estaba de humor para ello. Después de todo, el viejo patriarca solo valoraba a sus discípulos personales lo suficiente como para hacerlo. En cuanto a los otros discípulos, por lo general ni siquiera tenían la oportunidad de reunirse o hablar con el viejo patriarca. Así, todos los discípulos del monte Nereart estaban en un estado de excitación colectiva. Incluso varios verdaderos inmortales o dioses empíreos ocasionalmente venían a escuchar. El Daofater está a la altura de su reputación. El perro de aguas bravas estaba lleno de emoción. Escuchar el Daofater exponer sobre el Dao una vez es más útil que yo rumiando por mí mismo durante un siglo. Tantas preguntas en mi mente han sido explicadas y ahora he dominado un Daopath. El Daofater debe haber dominado completamente el gran Dao de Qiankun. Sus menciones ocasionales al respecto me han hecho comprender mucho. Ahora puedo incluso teletransportarse de una región espaciada. Little Qing también estaba emocionado. Un año después de que otro pasó. Los dos habían pasado otro medio año haciendo tareas manuales y habían adquirido una técnica desde el cuarto piso del Palacio Divinidades. Estas tareas manuales tomaron tiempo, ellos no necesitaban usar realmente demasiado de su energía mental en ellos. Fueron capaces de centrarse completamente en la formación en el Dao, mientras que la realización de los puestos de trabajo. Luego pasaron otros 3 años realizando trabajos secundarios, adquiriendo así una técnica de quinto nivel del Palacio Divinidades. Y luego pasaron otros 20 años antes de finalmente adquirir una técnica de sexto nivel del Palacio Divinidades. Las técnicas del sexto nivel serían consideradas entre la más suprema de técnicas en la dinastía magnífica de Xia. Casi todos ellos fueron creados por Celestial Immortals y algunos fueron creados por Pure Young True Immortals. El 26º año en el monte Nereart. Ajaja, soy invencible. Invencible. Mientras la lluvia caía del cielo, Little Qing corría salvajemente en círculos alrededor de la finca inmortal de Nin, su cuerpo parpadeaba y parpadeaba. Su figura era muy borrosa, ya que repetidamente teletransportó a gran velocidad. Pequeño In. Poco In. Nin estaba allí, a la entrada de su propiedad inmortal. Solo por estar allí, desprendió el aura de una espada inmortal,
haciendo que otros sientan un deseo incontrolable de someterse a él. ¿Cómo estás ahora, invencible? ¿No ves que está lloviendo? Deja de correr así. Nin se rió. Pequeño In, el perro de Whitewater habló en la lengua humana también. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estás tan emocionada? Ajaja, continuando a reír, Little Chin apareció de repente frente a Nin con un chasquido. Dominar, maestro. Los ojos de la pequeña In se llenaron de excitación. Ahora soy capaz de usar Greater Teleportation. Finalmente puedo usar la Gran Teleportation. ¿Qué? Nin más reveló una mirada de sorpresa. Cuando mató a Young Lennon, una vez había adquirido un sello Dao de Greater Teleportation. En la finca submarina, también había adquirido uno como elemento de protección. Normal, Void Blink, técnicas o técnicas de teletransporte espacial, todos ellos fueron clasificados como Laser Teleportation. Solo permitieron que uno se teletransportara alrededor de una sola región, a lo sumo, permitirían que uno se moviera a una cierta distancia. A medida que uno ganaba más y más conocimiento sobre el espacio, uno sería capaz de teletransportar distancias cada vez mayores, e incluso las técnicas espaciales empezarían a ser ineficaces. Pero al dominar completamente el gran Dao completo de Qiankun, uno podría usar gran teletransporte. Greater Teleportation podría permitirte teletransportarse de un mundo a otro mundo. Por ejemplo, uno podría estar ubicado en el reino de los Países Bajos, pero con un solo gran teletransporte, uno podría ir directamente al lago Serpentine del mundo Grand Xiao. Por eso Young Lennon había estado tan confiado a pesar de haber sido atrapado dentro de la herencia inmortal de Vitechiver. Sabía que no importaba lo peligrosas que se hicieran las cosas, todo lo que tenía que hacer era usar el sello Dao Teleportation mayor y podría huir de inmediato a la sede de su clan en el mundo Grand Xia. Pero desafortunadamente, había visto a Nin con completo desprecio y había creído que Nin no representaba ninguna amenaza para él en absoluto. Para el momento en que Nin lanzó ese lazo negro, ya no había una oportunidad para que Young Lennon escapara. He alcanzado el nivel del Gran Dao de Qiankun, dijo Little Chin emocionado, ya soy capaz de una gran teleportación. Ajaja, ahora soy invencible, ¿quién puede matarme? ¿Quién puede matarme? Ajaja, ahora puedo escapar de cualquier formación, no importa cuán formidable. Nin y el perro de aguas bravas ambos se rieron. Azures Kasnax poseía talento asombroso y afinidad por el espacio. Al alcanzar el nivel del dominio de Grand Dao, podrían llegar a ser como uno con el Grand Dao, y así podrían utilizar la gran teleportación. No tenía sentido sentirse celoso al respecto. Maestro, enséñame un poco más sobre la espada. Ahora tengo una mayor comprensión del Gran Dao de Qiankun, y mi habilidad para mejorar mis artes de espada también mejorará, dijo Little Chin inmediatamente. Ella quería que Nin pudiera enseñarle, así que también había elegido aprender la espada, fusionando su Gran Dao de Qiankun en sus artes de espada. Está bien. Nin asintió. Poco estaba mejorando, pero su propia tasa de mejora era aún más sorprendente. Después de todo, desde el momento en que Nin estableció su región si fue en el mundo Grand Xia hasta el día en que entró en Mount Enerhard, solo habían pasado 20 años. Ahora estaba entrenando en Mount Enerhard, e incluso tuvo la oportunidad de escuchar a su maestro, el patriarca Subuti, una conferencia sobre el Dao. Él también fue a menudo a meditate en la sala estelar y también luchó constantemente contra los golems, para afilar más lejos y refinar sus artes de la espada. También tenía innumerables artes de espada exquisitas para analizar. ¿Cómo podría su ritmo de mejora ser lento? Con cada derrota de un golem, Nin se le permitió elegir una nueva técnica. Pero con cada pelea, los golems cambiarían también. Por ejemplo, durante la primera batalla, el cuarto golem había usado poderosas artes de espada. Durante la segunda, tercera y cuarta batalla, sin embargo, el golem había utilizado diferentes técnicas. Al principio, el golem solo cambiaba entre los diferentes estilos de las artes de la espada, pero después empezó a usar sables, palos largos, bastones e incluso espadas voladoras, tesoros mágicos o formaciones para asistirlo. Esto hizo que el cuarto golem cada vez más difícil de derrotar. Sin embargo, el poder propio de Nin estaba mejorando a un ritmo asombroso también. Había analizado más de 100 artes de espada del cuarto nivel del Palacio Divinidades, todos los cuales eran comparables a la completa espada de 3 pies. Después, Nin había derrotado al quinto golem más de 30 veces y analizado más de 30 manuales de espada del quinto piso. Después de eso, Nin derrotó al sexto golem más de 20 veces y adquirió más de 20 manuales de espada del sexto piso. Y entonces, Nin había derrotado 18 veces el séptimo golem, adquiriendo 18 manuales de espada del séptimo piso.
Aunque había leído y analizado múltiples manuales de artes de espada, muchos de los cuales habían sido escritos por dioses empíreos o verdaderos inmortales y algunos de los cuales habían sido escritos por Daofaters, Nin continuó pasando la mayor parte de sus esfuerzos en la espada de 3 pies, manteniéndola en el centro de sus artes de espada. Infundió las fuerzas y excelencias de las otras técnicas de espada en la espada de 3 pies, haciendo que se perfeccionara y perfeccionara continuamente. Había ahora más y más diferencias entre la actual espada de 3 pies y la que el Immortal Northwalk había creado originalmente. De hecho, ahora se había transformado en un arte de la espada aún más formidable que pertenecía a Nin solamente. Y así, concentrándonos completamente en su entrenamiento, Nin pasó más de 30 años aquí dentro de Mount Enerhart. Capítulo 8. La novena posición de la espada de 3 pies, dentro de un área cubierta de hierba en la morada TriStar Crescent. Esta era la ubicación de la finca inmortal de Nin. Dentro de un patio dentro de la finca inmortal. Nin estaba sentado en la posición de loto en el suelo, con los ojos cerrados, completamente inmóvil. Junto a él yacía un gran perro blanco como la nieve. Voz. Una doncella de túnica azul apareció de la nada. Era Little Chin. No hagas un sonido. El perro de Whitewater abrió sus ojos, enviándole apresuradamente un mensaje mental. ¿Qué pasa, tío Wite? El pequeño miró a Nin, sorprendido, sentado en la posición de loto con los ojos cerrados. Ella envió mentalmente de vuelta, ¿maestro está entrenando? Pero, ¿no suele ir a su habitación privada cuando medita? ¿Por qué está sentado aquí en el suelo? Cuando se entrenaba, Nin pasaba la mayor parte de su tiempo dentro de la sala tranquila en la finca submarina. Se trataba de una sala de entrenamiento construida por tailandeses taoísta que realmente permitió a uno para obtener información sobre el Dao a un ritmo asombroso. Pero, por supuesto, la existencia misma de la finca submarina era un gran secreto. El patriarca Subhuti también le había recordado a Nin que él absolutamente no podía revelar su existencia. Así, ni siquiera Little Chin o el tío Wite lo sabían. Estaba dando un paseo por el patio, pero de repente tuvo un destello de intuición, y así que inmediatamente se sentó en la posición de loto para meditar en él. El perro de aguas bravas envió de vuelta. Este destello de penetración vino repentinamente, no tuvo tiempo de perder corriendo de regreso a su habitación privada. Oh, el pequeño Nin asintió. Así era como los repentinos destellos de ideas a menudo funcionaban. Cuando vinieron, tuvieron que ser confiscados de inmediato. Durante los últimos 30 años, las artes de espada del maestro han mejorado a un ritmo asombroso. Incluso derrotó al octavo golem 9 veces. Ahora se ha ganado un repentino destello de penetración, su poder definitivamente va a mejorar drásticamente. Dijo Little Chin emocionado, incluso podría ser capaz de vencer al noveno golem. El noveno golem, incluso muchos Dire Monsters y Fiend Gods del nivel de vacío estaban indefensos antes que él. A partir de esto, se podía decir cuánto asombroso había sido la tasa de mejora de Nin durante los últimos 30 años. Mi hijo, el talento de Nin es extremadamente alto, y su afinidad por el Dao de la espada es particularmente excepcional, dijo el perro de aguas bravas. Cuando en el mundo Grand Xia, tuvo que dividir su atención entre los múltiples tipos de técnicas, así como participar en todo tipo de batallas. Sin embargo, en Mount Enerhart no hay luchas internas. Además, Nin ha centrado completamente su atención en sus artes de la espada durante más de 30 años. Sus artes de espada ya han superado un nivel totalmente inconcebible. Derecha. Verdaderamente inconcebible. El pequeño Nin asintió también. Durante los últimos 30 años, Little Chin también había mejorado dramáticamente, habiendo dominado Greater Teleportation. El perro de aguas bravas era más inteligente que Little Chin, con una excelente capacidad de comprensión, por lo tanto, se había convertido en un verdadero gran maestro de formaciones. Pero la mejora de Nin superó a los dos. Originalmente, los discípulos ordinarios del monte Inereart murmuraron entre sí acerca de la fuerza de este nuevo discípulo, sin sentir mucho respeto por Nin. Después, sin embargo, Nin comenzó a concentrar todo su corazón y esfuerzos en artes de la espada, y sus habilidades comenzaron a subir dramáticamente sin pausa. Derrotó al quinto, sexto, séptimo e incluso al octavo golem, haciendo que todos los discípulos del monte Inereart estuvieran completamente atados en Sok. Incluso el controlador del Palacio Divinidades, el viejo demonio Silvermon, había dicho con un suspiro emocional, Nin, hermano menor de aprendiz, es verdaderamente un futuro inigualable, espada inmortal. Su mejora en sus artes de espada ha sido completamente aterradora. Aunque el patriarca Subhuti ayudó al exponer sobre el Dao, como decía el dicho,
el maestro podría abrir la puerta, pero el cultivo depende del yo. El patriarca podía dar algún consejo en momentos críticos, pero la mayor parte del cultivo y las percepciones de Nin provenían de sí mismo. Claramente, él era extremadamente bien suited al Dao de la espada. Incluso el Igor inmortal, Lu Dongbin, había sentido el deseo de reclutarlo, y había hecho repetidos pedidos para tomarlo como su discípulo. Por desgracia, el gran emperador Xia se había negado firmemente. Sin embargo, gracias a este revés, Nin había llegado a Mount Enerhard y se había convertido en aprendiz del patriarca Subhuti. Vistazo rápido. En el 12º día de Nin sentado en la posición de loto en la meditación, Espada Ki de repente comenzó a llenar el área del pabellón alrededor de Nin. Silbido. Silbido. El pequeño y el tío Huite se apresuraron a retroceder, moviéndose a un camino lejano para observar desde lejos. Vieron que más y más vetas de Espadaki comenzaron a aparecer en la zona alrededor de Nin. De repente, Nin abrió los ojos también. ¿Es este el reino al que había llegado el anciano Northwalker en el pasado? Murmuró Nin suavemente mientras las innumerables hiladas de espadas a su alrededor comenzaban a reunirse, llegando a ser extremadamente sólidas y densas y formando una única y deslumbrante espada inmortal que brillaba con luz blanca. Chap, dijo Nin. Barra oblicua. La espada Ki que se había formado en una aguda espada de luz inmortal se cortó en el aire, y al hacerlo, la ilusión de un enorme dragón negro apareció por encima de ella. Este dragón negro ilusorio enrollado alrededor de la espada voladora de la luz, y en los ojos del dragón negro una mirada de arrogancia descarada se podía ver. La espada voladora de luz blanca se cortó en el aire, y el espacio circundante explotó por completo. La 9ª posición de la espada de 3 pies, Nin murmuró a sí mismo, espada vagando por los 3 reinos. La técnica de espada más poderosa dejada por el mayor Northwalker, finalmente lo he dominado. Sin embargo, siento como si esta técnica de la espada de la senadora Northwalker, esta espada que vaga los 3 reinos, es demasiado llamativa y descarada. No es lo suficientemente majestuoso. Si esta técnica pudiera ser alterada para ser ligeramente más reservada y no tan impetuosa, su poder podría aumentar aún más. El nivel de juicio de Nin era ahora extremadamente alto. Debe entenderse que los manuales de artes de espada en el 4º piso del Palacio Divinidades estaban ya en el nivel de la espada de los 3 pies completa. Los 5º, 6º, 7º y 8º pisos, aunque Nin no había escogido ciertas técnicas que se superponían con las técnicas que él ya había elegido, aún había analizado un total de más de 100 manuales de artes de espada. Nin incluso había elegido 9 libros del 8º piso del Palacio Divinidades, cada uno de los cuales había sido escrito por las principales potencias de los 3 reinos. A pesar de que fueron escritos casualmente, todavía eran profundamente insondables. Teniendo en cuenta que Nin ya tenía tantas artes de espada para su lectura, ¿cómo no podría tener un juicio excelente ahora? Inmortal Northwalker había vagado por el mundo por sí mismo y se había enseñado minuciosamente. Nin, sin embargo, se había convertido en aprendiz del patriarca Subhuti, y tuvo la oportunidad de analizar innumerables artes de espada que se habían recogido en los 3 reinos. Dado que era incomparablemente adecuado para ser una espada inmortal, ¿cómo no podía ser extremadamente astuto al juzgar este tipo de técnicas? Ahora he dominado completamente las 9 posturas de la espada de 3 pies, punto. Nin asintió con la cabeza. Sin embargo, he modificado las primeras 8 posiciones para hacerlas más adecuadas para mí. En cuanto a esta 9ª posición, necesitaré modificarla también. Con tantos manuales de espada incomparables disponibles para él, la fundación de Nin en el Dao de la espada estaba en un nivel inconcebiblemente robusto. Maestro, maestro. El pequeño involó. Esa técnica de la espada ahora, parecía ser profundamente insondable. ¿Has hecho un gran avance? Sí. Ya he dominado la 9ª posición de la espada de los 3 pies. Nin asintió. Las 9 posturas completas de la espada de los 3 pies fueron: corazón espada lustrous, espigón manifold, luz de espada súbita, sol en el cielo, claro de luna ocultando la espada, dominio gran Dao, ejecución de espada horizontal, diablo inmortal y espada que vaga los 3 reinos. El cercano tío Huite también dijo con asombro y emoción: Nin, niño, he oído que al usar esta espada de 3 pies, en Mortal Northwalker era comparable a un celestial inmortal en el poder. Incluso hay celestiales inmortales cuyas espadas artes no son tan profundas como esta espada de 3 pies. ¿Tus artes de espada ya son comparables a las de algunos celestiales inmortales? En Mortal Northwalker era comparable a un Immortal Celestial,
pero eso era un dato engañoso. Nin había hablado a menudo con sus compañeros discípulos aquí en Mount Earhart y ahora naturalmente sabía mucho más que en el pasado. Es extremadamente difícil para una persona superar la tribulación celestial y convertirse en un inmortal celestial. Algunos inmortales de la Tierra a nivel de vacío tienen tribulaciones bastante simples, mientras que otros pueden tener tribulaciones que son cientos o incluso miles de veces más difíciles. De hecho, incluso he oído que para algunos inmortales de la Tierra a nivel de vacío, la tribulación celestial ni siquiera descendió en absoluto, solo se disipó. Además, los inmortales celestiales se han entrenado para diferentes cantidades de tiempo, y algunos son individuos no afiliados que se entrenan por su cuenta mientras que otros son aprendices de las grandes potencias. Naturalmente, todos estarán en diferentes niveles de poder. Así, en Mortal Northwalker, comparable a un Celestial Immortal, fue solo en referencia al tipo más común de inmortales celestiales. Por ejemplo, Luce Immortal Hua había vivido durante muchos millones de años y también se conocía como comparable a Celestial Immortals, igual que el anciano Northwalker que había vivido durante 1.000.000 de años, dijo Nin con una carcajada. Hay grandes diferencias de poder entre los inmortales celestiales. Las cosas son bastante difíciles. Es posible que monstruosamente poderosos inmortales sueltos que han vivido durante millones de años o 10 millones de años podrían ser capaces de matar a los inmortales celestiales débiles, pero los más poderosos inmortales celestiales. He oído que algunos de ellos ya dominaron completamente el gran Dao de la espada u otros gran Daos, y están muy cerca de convertirse en Pure Young True Immortals. Estos son los genios de los inmortales celestiales, y algunos son incluso capaces de competir contra Pure Young True Immortals. Así, incluso entre los inmortales celestiales, todavía hay muchos niveles variables de poder. Esta cosa de ser comparable a los inmortales celestiales, jaja, eso es solo una forma de elogio y adulación, dijo Nin. En efecto. En la actualidad, Nin ya ha alcanzado el 15º nivel del diagrama de Crimson Brick de los 9 cielos, como un refinador de cuerpos Fiend God, que era comparable a un refinador de cuerpo Fiend God de nivel inicial. Al usar su Star Seizing Hand y sus terribles y poderosas espadas artes, definitivamente no era más débil que el anterior Immortal Northwalker. Cuando Nin entró por primera vez en el colegio negro-blanco, había sentido una incomparable veneración por Immortal Northwalker. Naturalmente, en ese momento, no había sentido nada malo acerca del dicho de que era comparable a un celestial inmortal. Pero ahora que el propio Nin ya había alcanzado el nivel de Immortal Northwalker, se sintió un poco avergonzado al oír a sí mismo ser elogiado como comparable a Celestial Immortals. Después de todo, Nin sabía muy bien que en ese momento solo estaba a la par con los ordinarios celestiales inmortales. Si se encontrase con un inmortal celestial un poco más poderoso, probablemente sería capaz de derrotarlo e incluso matarlo. Pero Little Chin dijo con emoción, «Maestro, deja de ser tan modesto. No importa que, sus artes de la espada están definitivamente en el nivel de un inmortal celestial por ahora. De hecho, eres incluso superior a los ordinarios celestiales inmortales, ¿verdad?» Nin se sobresaltó por un momento, luego soltó una carcajada resignada y dijo, «Cierto. Pero Little Chin, todavía soy solo una figura menor en los 3 reinos, es mejor para mí ser un poco más discreto en mi actual nivel de poder». Maestro, se puede decir que en su actual nivel de poder, usted es totalmente invencible contra cualquier persona por debajo del nivel celestial inmortal. Little Lin no mostró el menor indicio de modestia en absoluto. Nin sonrió. ¿Invincible contra cualquier persona debajo del Celestial Immortal? Lo más probable es que incluso monstruosamente poderosos inmigrantes sueltos que habían vivido durante millones de años no sería mucho más poderoso que el actual Nin. Podría decirse que estaba en el pico máximo de poder para aquellos que están por debajo del nivel celestial inmortal. Sin embargo, en los 3 reinos, los inmortales sueltos eran todavía figuras menores, solo los inmortales celestiales tenían algún estatus. Como Nin era discípulo del viejo patriarca, él tenía estándares más altos para sí mismo. Ni siquiera he accedido a la 9ª planta del Palacio de las Divinidades o del Palacio de los 3 reinos, dijo Nin a sí mismo. Después de ir al 9º piso y al Palacio de los 3 reinos, especialmente el Palacio de los 3 reinos, mis compañeros discípulos han dicho que siempre y cuando pueda adquirir una sola técnica del Palacio de los 3 reinos, puedo confiar en ella para recorrer los 3 reinos enteros. Para entonces, probablemente seré mucho más poderoso de lo que actualmente soy, ya no estaré en el nivel de Inmortal Northwalker y probablemente estará en el nivel de Immortal Hua. Incluso contra los inmortales celestiales bastante formidables, todavía sería capaz de mantenerme vivo. Nin estaba muy ansioso por ver el Palacio de los 3 reinos. Little Chin,
tío Wite, Nin instruido, voy a entrar en la meditación aislada para perfeccionar aún más mi espada de 3 pies. Por ahora, continúa manejando sus propios asuntos, no hay necesidad de prestarme ninguna atención. Bien, el perro de aguas bravas asintió con la cabeza. Maestro, ¿vas a entrar en aislamiento justo después de hacer un gran avance? La brecha en el poder entre tú y yo es cada vez mayor, dijo Little Chin, impotente. Pero entonces ella rió, afortunadamente, tengo una gran teleportación. Probablemente será mucho, mucho tiempo antes de que puedas hacer esto, ¿verdad, maestro? Nin sacudió la cabeza. ¿Mucho tiempo? Era un humano, tuvo que dominar por completo al gran Dao de Qiankun antes de que pudiera usar la gran teleportación. Todavía estaba muy lejos de dominar su gran Dao de la espada, mucho menos el gran Dao de Qiankun. Retumbar. La puerta de piedra se cerró cuando Nin entró en su habitación privada. Una pared ondulante podía verse en esta habitación privada, y como Nin entró en las ondulaciones, llegó dentro de la propiedad submarina. Nin, finalmente has dominado la 9ª posición de la espada de los 3 pies. Dentro de la finca submarina, el gigante oso amarillo esperaba con una sonrisa en su rostro. Señor, ¿ahora seré capaz de desafiar el 8º nivel del Wargar Hall?, preguntó Nin. Hace más de 10 años, ya había superado el 7º nivel del Wargar Hall y elegido un tesoro mágico de rango inmortal. Capítulo 9. 2 tesoros mágicos inmortales. El gigante oso amarillo asintió ligeramente. Sus posibilidades son bastante buenas. Puedes darle una oportunidad. Nin sonrió, luego caminó hacia el pasillo. En cada nivel distinto de poder, Fingar y Barry Refiners tendría solo 2 oportunidades de intentar pasar las pruebas de Wargar Hall. Por lo tanto, Nin generalmente le preguntaba al oso gigante amarillo por su opinión. Cada prueba representaba un tesoro supremo, por lo que Nin no se atrevía a ser demasiado imprudente al tomarlos. Esto era especialmente cierto ahora, ya que representaban inmortal clasificado tesoros mágicos. Poco después. Boss. Nin salió del Wargar Hall. Éxito. Nin soltó una suave respiración. En el 8º piso del Wargar Hall, había encontrado un antiguo Fiend-God de nivel de vacío. El propio diagrama de Crimson Brick de los 9 cielos de Nin se encontraba solo en la 15ª etapa y solo era comparable a un refinador de cuerpo Fiend-God de nivel de vacío inicial. Si se comparara con los Fiend-Gods reales, probablemente solo sería equivalente a un pico Fiend-God de nivel primal. Un Fiend-God de nivel de vacío era un nivel completo más alto que él en el poder. También tenía sus propias habilidades divinas que permitían que su fuerza aumentara aún más. Esto realmente había sido una batalla sangrienta y dura. De hecho, el Fiend-God del Voidladol había desatado incluso 3 clones de gran alcance mientras que él transformó su solo cuerpo en 3 Fiend-Gods poderosos que rodearon y asaltaron Nin. Nin había utilizado la habilidad de 3 cabezas, 6 armas, la mano estratigráfica, y había enviado su luz de espada destellando por todas partes, y al final, logró apoderarse de la parte superior, y luego forzar al Fiend-God a admitir la derrota. Eso fue absolutamente fantástico. Después de estudiar el Dao durante 30 años aquí en Mount Enerhart, finalmente derrotó a un Fiend-God de nivel de vacío. Nin recordó al pasado, cuando había vagado por los pantanos salvajes de las montañas Gaol. En aquel entonces, él no había sido más que una hormiga ante los ojos de aquel antiguo Fiend-God del vacío. Pero ahora, él mismo estaba en el mismo nivel de un Fiend-God de nivel de vacío. No era más débil, y de hecho, acababa de derrotar a uno. Extraño, ¿por qué habría aparecido un Fiend-God de nivel de vacío dentro de la propiedad subacuática? El corazón de Nin estaba lleno de preguntas. Había preguntado al espíritu de la propiedad submarina, ese oso amarillo gigante, sobre algunas de estas preguntas, pero el espíritu se negó a decir. Nin, felicitaciones. Has derrotado el 8º nivel del Wargar Hall. El oso gigante amarillo apareció de la nada. En el pasado, incluso el inmortal Hua solo pudo superar el 7º nivel. El inmortal Hua, después de convertirse en un Lord inmortal, finalmente había desafiado y superado el 7º nivel. Un largo tiempo después, se hizo lo suficientemente poderoso para desafiar y superar el 8º nivel, pero para entonces ya no tenía más posibilidades de salir a hacer el intento. Señor, voy a elegir un tesoro ahora, dijo Nin con una risa. La última vez, cuando superé el 7º nivel, el libro de tesoros que sacaste solo incluía tesoros mágicos de alto grado clasificados como inmortales, no había un solo tesoro mágico de categoría superior inmortal. Esta vez, definitivamente habrá, dijo el gigante oso amarillo. Y durante su tercera selección,
el número de tesoros será aún mayor. Nin se sentía resignado. Esto estaba de acuerdo con las reglas del Salón del Tesoro. En principio, uno tenía 3 ocasiones de adquirir tesoros mágicos alineados y mortal. Vendrían cuando uno desafió y superó los niveles 7º y 8º del Wargar Hall, y cuando uno alcanzó el 16º nivel del diagrama de Crimson Brick de los 9 cielos, y entró en un nuevo y distinto nivel de poder. Sin embargo, el número de tesoros mágicos clasificados por los inmortales disponibles para la elección durante la primera oportunidad fue bastante limitado. La segunda opción vio más opciones. En cuanto al tercero, todos los tesoros mágicos que el Dao Streelers había dejado atrás serían exhibidos. Naturalmente, muchos especímenes exquisitos estarían disponibles entonces. Sabes, es un asunto menor para ti, como el controlador del Treasure Hall, sacar esos otros tesoros y dejarme elegir de ellos, ¿verdad? Nin se sentía resignado. El oso amarillo gigante sacudió la cabeza. Ni siquiera puedo cambiar las reglas que el maestro dejó atrás. En el pasado, era porque acababas de entrar en el nivel de adepto de Ban Xiang, el nivel al cual un cultivador es más probable perecer, que las reglas del maestro permitieron que se hiciera una excepción y para que escogiesen algunos tesoros protectores. ¿Por ahora? Ya eres suficientemente fuerte, debemos seguir las reglas ahora. Nin asintió con la cabeza. Nin entró en el salón del tesoro. Una cantidad de tiempo igual a hervir un hervidor de té pasó. Salió del Treasure Hall, otro tesoro mágico inmortal en sus manos. Ja ja ja, Nin se rió mientras salía del Treasure Hall. De hecho, él era mucho más feliz con lo que escogió durante esta segunda elección de lo que había sido para el primero. Señor, voy a ir al Still Room para un periodo de meditación a puerta cerrada, dijo Nin, y luego se dirigió a Stillwater, la propiedad subacuática. Retumbar. La puerta de la habitación silenciosa se abrió de par en par y volvió a cerrarse. Nin se sentó en la posición de loto encima de esa enorme cama de jade de aguas negras. El lecho de jade de tinta emanaba un asombroso aura de frialdad, provocando incluso que el alma se sintiera enfriada. La primera vez que se había sentado encima de esta cama de jade de aguas negras, Nin sintió que su alma estaba completamente congelada. Sin embargo, Nin era ahora mucho más poderoso. Sus ideas sobre el Dao estaban en un nivel alto. Su corazón Dao era más firme. Su alma era más poderosa. Incluso la cama del jade del Neterbater era solamente capaz de hacer Nin sentirse extremadamente fresco y relajado. Retumbar. La formación Grand Body Stellar comenzó a emanar ondas de poder. El corazón de Nin se volvió completamente tranquilo. Con una ola de su mano, Nin hizo que aparecieran 2 tesoros y levitaran ante él. Un tesoro era un anillo de oro. En cuanto al otro, era un conjunto de 9 espadas negros inmortales que parecían vibrar y desaparecer de forma transitoria. El anillo de oro era el elemento que Nin había elegido cuando había superado el 7º nivel del Wargar Hall. Se conocía como el tripartito inmortal Locking Circlet. Era un tesoro mágico de alto grado clasificado por los inmortales, destinado a atrapar o frenar a los enemigos. Una vez que un enemigo fue atrapado por él, se haría muy difícil para el enemigo para escapar, y de hecho algunos enemigos más débiles sería restringido y absorbido en el mismo circlet. Había una dimensión independiente dentro de la circunferencia, y podía ser utilizada para recoger seres vivos o objetos inanimados. Al ser atrapado dentro de él, incluso los gustos de un puro Yang verdadero inmortal sería incapaz de apartarse de ella. Pero, por supuesto, Pure Young True Immortals no sería tan estúpido como para estar allí y permitir que los dibuje. En cuanto a las 9 espadas inmortales negras, eran el conjunto de tesoros mágicos de rango inmortal que Nin acababa de elegir después de haber superado el 8º nivel del Wargar Hall. Fueron conocidos como las espadas de Havenraker. Los 9 de ellos eran espadas voladoras de categoría superior. Estas 9 espadas, aunque eran individualmente aún inferiores a la espada Touzanbul, que había alcanzado el pico máximo de los elementos mágicos de categoría superior inmortal y era casi comparable a una espada de pura Yang inmortal en el poder, había 9 de estas espadas de Havenraker. Tomados en su conjunto, no eran más débiles que la espada Touzanbul en absoluto. Lo más importante de todo, Nin había visto una vez un manual secreto de las artes de la espada en el 9º piso del Palacio de Vinetis que era conocido como Havenraker. Nin había preguntado previamente al oso gigante amarillo, Señor, en el 9º piso del Palacio Divinidades, vi un manual de espada artes titulado Havenraker. La versión abreviada declaró que esta técnica era una espada arte creado por una gran potencia de los 3 reinos conocida como Daofather Havenreich. ¿Puedo preguntar si hay una conexión entre las espadas de Havenraker y Daofather Havenreich?
Ja ja ja, este conjunto de espadas Habenraker fueron especialmente diseñados para ser utilizados para ejecutar la técnica de espada Habenraker. La técnica de la espada Habenraker ya era tremendamente famosa en el mundo primordial de Pangu y sigue siendo un arte de espada muy famoso en los tres reinos actuales. Dijo el gigante oso amarillo con una carcajada, y así, Nin había elegido inmediatamente este juego de espadas. Nin estaba sentado encima de la cama de Jade, mirando a los dos inmensos tesoros mágicos antes de él. Él asintió suavemente. Después de derrotar al noveno golem, iré inmediatamente al noveno piso del Palacio Divinidades y elegiré la técnica de la espada, Habenraker. En el futuro, necesitaré perfeccionar lentamente la espada de los tres pies, absorbiendo muchos de los mejores puntos de otras técnicas. En cuanto a Habenraker, si las cosas son como yo sospecho, se convertirá en otra técnica que puedo usar para derrotar a mis enemigos. Las artes de la espada que Mortal Northwalk había creado eran, más que un poco carentes en comparación con algunas de las poderosas artes de espada contenidas dentro del Palacio Divinidades. Nin ya había reformado completamente y perfeccionado las primeras 8 posiciones. En cuanto a la novena posición, la había mejorado y perfeccionado. Él mismo tendría que ir a crear una 10ª posición y una posición 11º para esta técnica. Las artes de la espada que Nin mismo creó serían las artes de la espada que más le convenían y que serían las más poderosas en sus manos. Sin embargo, antes de que él realmente creara sus propias artes de espada, la técnica de Habenraker podría ser usada por un periodo de tiempo. Este tripartito inmortal Locking Circlet, después de Tío Wite se convierte en un nivel de vacío inmortal de la tierra, se lo daré, Nin murmuró a sí mismo. Este anillo no era de gran utilidad para él, y cuando lo había elegido, fue con la intención de darlo al tío Wite. El tío Wite era un gran maestro de formaciones, pero carecía de técnicas de ataque. Esta circunferencia de bloqueo inmortal tripartito podría transformarse en los poderes tripartitos del cielo, la tierra y el hombre. Era increíblemente difícil de usar, pero era muy adecuado para el tío Wite, que era un gran maestro de formaciones. Ni siquiera necesitaba que el tío Wite peleara en combate cuerpo a cuerpo. Era realmente muy adecuado para él. Esta sesión a puerta cerrada duró más de un mes. Nin completa y completamente reformado esta novena posición de la espada de 3 pies, Sol Rome en los 3 reinos, lo que lo hace más reservado y majestuoso, mientras que también lo hace aún más feroz y rápido. Para Immortal Northwalker, la novena posición de Sword Rome in the Three Realms representaba el pináculo, pero para Nin, la novena posición era solo un punto intermedio. Definitivamente iba a crear una 10ª y una 11ª posición. ¿Ya es verano? Cuando Nin salió de su propiedad inmortal vio el sol colgando en lo alto del cielo, ardiendo con incomparable calor. Cada mundo fue iluminado por la estrella solar y la estrella lunar. Esto era incluso cierto para el mundo inmobiliario de la morada de la cresta Tristar. Cada mundo vería las proyecciones de la estrella solar y la estrella lunar. Por ejemplo, en el mundo del Gran Xia, había también una estrella solar y una estrella lunar. Debido a que la estrella solar estaba un poco más cerca del mundo de la Gran Xia, en ese mundo, la estrella solar era un poco más grande mientras que la estrella lunar parecía un poco más pequeña. Aunque eran solo proyecciones de la estrella solar y la estrella lunar, todavía poseían un poder completamente aterrador. Claramente, el poder de estas dos estrellas, el más supremo y exaltado de los cuerpos celestes, era totalmente inconcebible. Tío amo. Patriarca. Patriarca, muchos discípulos del monte Innereart se congregaron actualmente fuera del Palacio de Divinidades. Algunos se entrenaban tranquilamente en el Dao, otros discutían y otros se relajaban. Al ver a Nin llegar, todos se apresuraron a levantarse y gritaron con respeto. En el curso de estos 30 años, estos discípulos del monte Innereart sentían ahora una verdadera estima por Nin, una admiración que venía de lo más profundo de su corazón. Nin se limitó a asentir con la cabeza ligeramente, luego entró en el Palacio Divinidades. Empezó desde el primer piso y caminó hasta el noveno. En la escalera al lado del noveno piso, la Silvermón vestida de blanco estaba sentada, apoyada contra la barandilla. Había algo de vino inmortal, ganso asado y otra carne asada junto a él. Su abanico de plumas le cubría el estómago mientras él dormía. Nin no tenía prisa. Primero se dirigió a una estantería cercana, luego escogió el manual de artes de la espada titulado Habenraker. Los manuales secretos situados aquí en el noveno piso eran todos extraordinarios. Nin volteó a través de la versión abreviada, luego asintió suavemente, revelando una pizca de sonrisa. Habenraker fue creado por Darfather Habenrake de los 3 reinos.
Necesitaba 9 espadas voladoras de rango inmortal para ser usadas, e idealmente las 9 espadas serían infundidas con la formación de espada Havenrake de 36 Laird. Este, Havenraker, utiliza los profundos misterios de los elementos del agua y la tierra, también ha sido infundido con los secretos del gran Dao de Qiankun y se desató a través del gran Dao de la espada. Nin asintió con la cabeza a sí mismo. Era muy experto en agua, Qiankun y la espada. En cuanto a la tierra, Daofater Havenrake había preparado claramente algunas técnicas de espada más elementales entre las muchas técnicas de espada. Aunque Nin tenía pocas o ninguna idea sobre el elemento de la tierra, todavía podía usar esas espadas artes que no incluían el elemento de la tierra. En el futuro, probablemente avanzaría en la tierra, así como un resultado. Aprendiz hermano mayor, aprendiz de hermano mayor. Nin bajó la versión abreviada, luego caminó junto a Silvermon y lo llamó. De hecho, incluso le dio un pequeño empujón. Estudiante hermano mayor. Solamente ahora Silvermon abrió sus ojos. ¿Qué? ¿Qué es? Aprendiz hermano mayor, quiero desafiar al noveno golem, dijo Nin. Capítulo 10. Los discípulos mayores, el noveno golem. Silvermon se levantó de inmediato. Pluma ventilador en la mano, él comenzó a reír de sorpresa. Aprendiz hermano menor, ¿te sientes seguro? No lo he luchado antes, tan difícil de decir, dijo Nin. Aprendiz hermano menor, siempre eres tan modesto. Ven, ven, ven. Vamos a prisa. Muéstrame lo que tienes. Silvermon inmediatamente condujo a Nin hacia abajo desde el Palacio de las Divinidades y hacia las pruebas vacías. Muchos de los discípulos del monte Inereart estaban reunidos en el área vacía. Incluso el pequeño Yin y el tío Wite habían llegado corriendo. Debido a que Nin había enviado a sus dos espíritus bestias un mensaje mental antes, diciéndoles que iba a desafiar al noveno golem, Little Chin y el tío Wite habían detenido su entrenamiento y corrían apresuradamente a ver la pelea. ¿Será que el patriarca Hinin va a desafiar al noveno golem? Ya ha derrotado al octavo golem 9 veces, ¿verdad? Podría estar desafiando al noveno golem. Hay tantos de nosotros aquí, incluyendo algunos monstruos que han vivido aquí durante decenas de miles de años, pero ninguno de nosotros ha derrotado al noveno golem. Los otros discípulos hablaban sigilosamente entre ellos. De hecho, algunos de ellos incluso hablaron hacia Little Chin o tío Wite. Azures Gasnek, Whitewater Hound, ¿qué golem es el patriarca Hinin desafiante? Pequeña hermana In, no se lo digas, solo dime solo. A lo largo de los últimos 30 años, Little Chin y el tío Wite se habían familiarizado con estos discípulos. El tío Wite sonrió. La pequeña In levantó la cabeza con orgullo. Solo sigue viendo y lo descubrirás. Los lejanos Nin y Silvermon estaban conversando entre ellos. Estos dos tenían estatus muy alto, y en general los discípulos normales del monte Inereart no se atreverían a hablar con ellos con demasiada frecuencia. Vos. Silvermon agitó la mano y un golem apareció de la nada. El cuerpo entero de este golem era de color blanco jade. Alrededor de su brazo derecho había 9 lazos circulares, y el aura invisible de poder que emanaba de él era bastante fuerte. El noveno golem. El noveno. El tío maestro Hinin está desafiando al noveno golem. Al instante, una serie de gritos asustados sonaron mientras todos se sentían emocionados. La vida aquí en Mount Enerhard era demasiado relajada y pacífica. Normalmente, todo el mundo solo se centró en la formación en silencio en el Dao. Así, cuando alguien fue a desafiar el noveno golem, muchos de los otros discípulos se agruparon alrededor para mirar. Y este desafío en particular fue emitido por Hinin, que acababa de convertirse en miembro de la escuela del patriarca Subuti hace unos 30 años, y que había sido seleccionado como el futuro discípulo personal del viejo patriarca. Esto naturalmente causó gran emoción. Dentro de las pruebas, Nin y el noveno golem se miraban desde lejos. Esta es tu primera vez que me desafía, pero tu cuerpo de Fiend God está solo en el nivel primordial máximo, dijo el noveno golem, con los ojos brillando con una nitidez oculta mientras inspeccionaba cuidadosamente a Nin. Nin sabía que este noveno golem había sido forjado personalmente por su amo, el patriarca Subuti, y que era comparable a un tesoro de Yan puro en el poder. Tenía su propia alma y poseía inteligencia. Un par de espadas de Dark North aparecieron en las dos manos de Nin. Bastante chit-chat. Muéstrame tus ataques de espada más poderosos. El noveno golem soltó un resoplido frío mientras una espada ancha y pesada apareció en sus manos. Entonces jugaré contigo un poco.
Tan pronto como salieron las palabras, el noveno golem dio un paso adelante, haciendo temblar el suelo cuando apareció de repente frente a Nin. Se había movido tan rápido que Nin no pudo evitar levantar las cejas. Los pies de Nin se movieron ligeramente mientras enviaba simultáneamente las espadas gemelas en sus manos bloqueando hacia arriba. Boss wush wush. De repente apareció una onda ilusoria masiva que parecía llenar los cielos. Las artes de la espada de Nin habían alcanzado un nivel suficientemente alto para que pudiera recurrir a la ayuda de una gran cantidad de energía natural, generando así este tipo de manifestación. La onda ilusoria avanzó, la luz de espada de Nin dentro. Sonido metálico. Sonido metálico. Sonido metálico. La pesada espada del noveno golem llevaba un incomparable salvajismo y dominio, y con cada golpe la espada pesada se estrelló contra la ola. La técnica de la espada de Nin era más tenaz y poderosa, y salió en un flujo constante, ininterrumpido. Por el contrario, la técnica de la espada del noveno golem era más salvaje y feroz. Sin embargo, ante la ininterrumpida cadena de ataques de Nin, el noveno golem estaba encontrando cada vez más difícil aguantar. Así que tienes un poco de talento después de todo. Si no sacara algo de mi verdadero poder, no podré vencerte. El noveno golem produjo una segunda espada pesada en su otra mano también. Auge. Auge. Las dos pesadas espadas comenzaron a girar, parecían haberse transformado en un enorme molino de viento y crear la ilusión masiva de un remolino por encima. La enorme ilusión de hidromasaje claramente representaba una enorme cantidad de poder natural que había sido convocada, y la técnica de la espada del noveno golem se hizo claramente más salvaje y dominante. Llevaba un poder aplastante y abrasador que era capaz de suprimir completamente a Nin. Sword Roaming los tres reinos. Al ser suprimido, Nin cambió instantáneamente su técnica de espada. Inmediatamente ejecutó Sword Roaming the Three Rounds, que había perfeccionado mientras estaba en formación a puerta cerrada. Dos rayas de deslumbrante luz de espada salieron como un par de dragones negros que nadaban por el aire. Estos dos dragones negros vagabundos se entrelazaron mientras se precipitaban hacia el enemigo. Explosión. 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 Sus respectivas luces de espada chocaron 3 veces. De repente, todo se detuvo. El noveno golem y Nin se habían pasado el uno al otro mientras intercambiaban golpes. Sus espaldas eran entre sí y el noveno golem estaba completamente inmóvil. En cuanto a Nin, guardó las espadas Dark North en sus manos. En el pecho del golem había una herida perversa y salvaje. Durante los 3 choques, la espada de Nin había sido un poco más rápida. Aunque fue solo más rápido por una pequeña cantidad, había sido el factor decisivo en esta batalla. El noveno golem bajó la cabeza para mirar la herida. La herida de su pecho desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Usted gana. El noveno golem se volvió, dándole a Nin una mirada. Me golpeaste en nuestra primera pelea, ahora puedes entrar en el noveno piso del Palacio Divinidades. Jadesufer, este es mi aprendiz de hermano menor, es natural que te golpee. Silvermon se acercó. Aprendiz hermano menor, ¿el viejo patriarca tomó un nuevo discípulo? El noveno golem miró a Nin con sorpresa. Cuanto más discípulos te derroten, más cerca estás de la libertad. Deberías estar feliz. Muy bien, es hora de que vuelvas a tu casa. Silvermon agitó la mano, recogiendo de inmediato el noveno golem. Aprendiz hermano menor, felicidades. Silvermon sonrió hacia Nin. Ven, vamos al Palacio de las Divinidades. Nin. Nin asintió. Inmediatamente siguió a Silvermon al Palacio Divinidades. Los discípulos del monte Inerear vieron esto ocurrir en un aturdimiento. Se quedaron mirando mientras Nin y Silvermon entraban en el Palacio Divinidades. Ganó. En realidad ha ganado. El patriarca Jinin derrotó al noveno golem. ¡Qué arte de espada dominante! ¡Qué aterrador espada arte! El tío amo es verdaderamente una espada inigualable e inmortal. Todos suspiraron en interminable asombro. Solo han pasado 30 años, ¿verdad? Solo han pasado unos 30 años desde que el patriarca se convirtió en el discípulo del viejo patriarca, ¿verdad? Hace 30 años, el patriarca apenas pudo derrotar al cuarto golem, pero después de 30 cortos años, ha derrotado al noveno golem. He estado aquí en esta montaña por casi 1.000.000 de años. Un Fiendgod de 6 brazos, cuyo cuerpo estaba envuelto en oscuras llamas, murmuró para sí mismo, luego sacudió la cabeza y suspiró. Ustedes, verdaderamente, tienen un nivel ridículo de comprensión.
Soy un humano y he estado en la montaña durante 1000 años, pero no he vencido al noveno golem. Ni siquiera los inmortales celestiales son necesariamente capaces de derrotar al noveno golem. 30 años, no es de extrañar que el viejo patriarca lo eligiera como discípulo. Los discípulos personales del antiguo patriarca son verdaderamente formidables. Pequeña hermana In, ¿puedes pedir al patriarca que nos dé una conferencia sobre el Dao alguna vez? Hermano Blanco, las técnicas de espada de tu amo son realmente formidables. Tengo muchas preguntas con respecto a la espada. ¿Podemos hacer que su amo nos proporcione unos cuantos consejos? Todo el mundo estaba discutiendo lo que acababa de suceder. Poco y tío Wite sentían sus corazones llenos de deleite. Después de apenas 30 años, Nin había derrotado al noveno golem. Esto hizo que todos los discípulos ordinarios del monte Inereart suspiraran de asombro ante lo inconcebible que era esto. Sin embargo, para los discípulos personales como el viejo demonio Silvermon, esto fue como se esperaba. Nin y Silvermon subían las escaleras del Palacio Divinidades, caminando sobre los peldaños de madera mientras se movían hacia arriba. Junior aprendiz de hermano, para que sea capaz de derrotar el noveno golem después de 30 años es bastante impresionante, Silvermon se rió. Todos esos discípulos ordinarios debajo de nosotros están totalmente conmocionados en este momento. Nin no se sentía como si hubiera algo de lo que estar orgulloso. Tenía la guía de su maestro, el patriarca Subuti, así como la ayuda del Stellar Hall de la finca submarina. A menudo se sentaba en la parte superior de la cama de jade de aguas negras dentro de la habitación inmóvil en la finca submarina y se sintonizaba constantemente con el Dao dentro de la formación Grand Body Steelheart. ¿30 años? Su objetivo original siempre había sido derrotar al noveno golem dentro de unas pocas décadas. Puedo preguntar, ¿cómo lo hicieron mis compañeros discípulos? ¿Cuántos años pasaron para derrotar al noveno golem? Preguntó con curiosidad. Entre los muchos discípulos personales del maestro, tu actuación puede ser descrita como normal, dijo Silvermon con una carcajada. Eliminando a los que ya eran muy fuertes cuando primero siguieron a maestro, hubo un total de 12 que estaban muy débiles cuando primero siguieron a maestro. El más rápido tomó 1 año, mientras que el más lento tomó más de 13.000 años. Nin estaba asombrado. El más rápido tomó 1 año, el más lento tomó más de 10.000. Un discípulo personal del viejo patriarca que había tomado más de 10.000 años, esto era demasiado ridículo, ¿y solo 1 año para el otro? Esto también era demasiado loco. Maestro tiene un total de 19 discípulos. Había 7 que eran ya extremadamente fuertes cuando lo aceptaron como su amo, mientras que había 12 que lo aceptaron como amo cuando eran débiles, Silvermon dicho. Entre ellos, el noveno aprendiz de hermano menor tenía un nivel muy alto de comprensión. En aquel entonces, el avatar del maestro vagaba por el antiguo mundo primordial. Se encontró con el noveno aprendiz de hermano menor, que en ese momento no era más que un niño ordinario que amaba pintar. El maestro solo le proporcionó una sola línea de guía, y el noveno aprendiz de hermano menor transformado de un niño ordinario que nunca antes se había dedicado a cultivar hasta el nivel de haber dominado completamente un Dao Path entero, el Dao de Inkwater. Luego siguió a maestro al monte Inereart. Después de 1 año, derrotó al noveno golem. Nin parpadeó. Transformar de la noche a la mañana a un niño corriente que amaba pintar a alguien que había dominado completamente un Dao Path completo. ¿Para derrotar al noveno golem después de 1 solo año? El siguiente es el tercer aprendiz de hermano mayor y el sexto aprendiz de hermano menor, dijo Silvermon. Ambos solo pasaron unos pocos años para derrotar al noveno golem y cuando se unieron a la escuela por primera vez ni había participado en ningún entrenamiento de cultivo. Sin embargo, tienen herencias extraordinarias. El tercer hermano aprendiz mayor fue bendecido con tremenda suerte cuando nació, ya que es un cuervo de oro que nació en la estrella solar. En cuanto al sexto aprendiz de hermano menor, también es increíble, él es un mono espíritu que nació de una de las piedras que Lady Niwa usó para reparar los cielos. Un Onin se sobresaltó. ¿Un mono espíritu nacido de una piedra que fue usada para reparar los cielos? Esto hizo que Nin pensara en una historia grabada en una novela de su propio mundo menor de la Tierra. Do se preguntó si este llamado mono espíritu era similar al mencionado en la historia que había leído. Después de esos 2 son los que entrenaron durante decenas de años, dijo Silvermon. En resumen, los seres humanos tienen niveles extremadamente altos de comprensión, mientras que el tercer hermano aprendiz hermano y el sexto aprendiz hermano menor nacieron como seres vivientes extraordinarios que también tenían niveles extremadamente altos de comprensión.
Todos los discípulos bajo la tutela del maestro que derrotó al noveno golem en menos de un siglo eran humanos y aquellos con linajes extraordinarios. Hay varios que son monstruos como yo que están bajo la tutela del maestro. Por ejemplo, tuve que entrenar durante más de 3000 años antes de derrotar al noveno golem. Hay algunos que eran incluso más lentos que yo. En general, los monstruos tienen un nivel de comprensión mucho menor que el de los humanos. Nina sintió con la cabeza. Los monstruos tenían malos niveles de comprensión y Fiend Gods lo tenía aún peor. Sin embargo, los cielos se las habían arreglado de otras maneras. Los seres humanos en el nivel de Sifu tenían una vida útil de 5 siglos, mientras que aquellos en los niveles de Ban Xian tenían una vida útil de 8 siglos. Los monstruos, sin embargo, eran diferentes. Los Dire Monsters a nivel de Xiantian eran capaces de vivir hasta 1000 años, y los Dire Monsters de nivel Ban Xian podían vivir más de 10.000 años. En cuanto a Fiend Gods, su vida era aún más ridícula. Los Fiend Gods eran innatamente eternos, y ni siquiera tenían que preocuparse por las 3 calamidades y 9 tribulaciones. Sin embargo, sus niveles de comprensión eran lamentablemente bajos, era posible para ellos pasar 1.000.000.000 de años sin mejorar ni siquiera un poquito. Verdaderamente, todos los discípulos mayores bajo la tutela del maestro son extraordinarios. Algunos nacieron increíbles, mientras que otros tuvieron una suerte y un destino increíbles. Yo mismo solo pude entrar en su tutela debido a haber adquirido el legado de los taleístas taoístas. Nin entendió que entre sus compañeros discípulos, él era bastante ordinario. Sin embargo, había una diferencia entre él y los demás. Él era el discípulo del patriarca Subhuti y de los taleístas taoístas, y su habilidad divina, la mano Star Seising, era la habilidad que los taleístas treelibes habían confiado para dominar y vagar por el mundo primitivo. Ni siquiera el patriarca Subhuti había creado una habilidad divina en este nivel. El noveno piso. Silvermon llegó al noveno piso, luego dijo con una risa, después de elegir una técnica de este noveno piso, puede ir al Palacio de los Tres Reinos. Después de aprender una sola técnica desde el Palacio de los Tres Reinos, si usted puede entrenar en esa técnica hasta su límite, será absolutamente capaz de vagar por los Tres Reinos sin temor y convertirse en una figura impresionantemente famosa. 1. La sexta persona es obviamente San Ryokan /diagonal Monkey King, que nació de una roca sagrada y también fue conocido como el mono de piedra. 2. Esta historia es obviamente Viaje al Oeste. Y así concluye el capítulo de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta aventura. Si te ha gustado, dale like y comparte. Déjanos tu opinión en los comentarios. Para no perderte ningún episodio, suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.